Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por responder a esta invitación de la Sociedad Latinoamericana PERS, a pesar del horario, para conversar con Jaime Nubiola. Yo sé que todos ustedes lo conocen, pero como vamos a subir esta charla a YouTube, vamos a hacer una breve presentación. El doctor Nubiola es profesor de filosofía en la Universidad de Navarra, su especialidad es la filosofía del lenguaje y también la metodología. Ha escrito 15 libros, algunos en colaboración, yo les voy a mostrar algunos, porque siempre el icono en PERS y el mundo hispánico, en colaboración con Fernando Salamea, con Sara Barrena, que esperamos en algún momento tenerla en estos conversatorios, Charles Peirce, pensador para el siglo XXI. Con una servidora hemos editado, porque ha editado también 12 libros, Charles Peirce, Ciencia, Filosofía y Verdad. No se preocupen que no voy a mostrar los 135 artículos ni los 20 libros, pero sí me gustaba porque es un trabajo de edición, de rescatar los trabajos sobre Peirce de un pionero, Wenceslao Castañares, así que han juntado todo lo que escribió con notas, también con Sara Barrena. Por lo que más lo conocemos nosotros aquí en Latinoamérica es porque es director del Grupo de Estudios Persianos de Navarra, que se dedica a la difusión del estudio de Peirce en español, traducen y anotan al español todos los artículos y obras que pueden, y además, como todos ustedes deben ser usuarios de la página, tiene subpáginas dedicadas a otros autores pragmatistas también, todo hecho con mucha solvencia y eficiencia. Y en el caso de Argentina, que nos ha estado visitando desde el siglo pasado, dándonos cursos, también es el alma mater de nuestro grupo de estudios persianos en cuanto a que realizamos jornadas, las jornadas Peirce en Argentina, con su apoyo, no solamente su apoyo económico, sino el apoyo personal total, como acostumbra a hacer las cosas entregándose por completo. Así que, bienvenido Jaime, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Katy, a ti por esta amabilísima presentación y a todos los que estáis escuchando. Entonces, por favor, Katy, tú interrúmpeme si lo que yo digo no se entiende, si hablo mucho, si hablo muy rápido y hay que hablar más despacio. Tú, como anfitrión, tienes que mandar en todas estas cuestiones técnicas. No, está perfecto, solo que Daniel me hace acordar que eres uno de los presidentes honorarios de la Sociedad Latinoamericana Peirce. A pesar de no ser latinoamericano, es nuestro. Muchas gracias, porque me siento como la abuela de esa sociedad, o el abuelo de esa sociedad, ¿no? Bueno, pero a mí me emociona el que todos vosotros estéis aquí dispuestos a escucharme, hora y media, que interactuemos, que hablemos. Sabéis, a mí me encanta el hablar y tomar cerveza largo y despacio y hablar sobre estas cuestiones que tanto nos fascinan, porque es lo que tiene Peirce, que Peirce, a diferencia de otros filósofos, es capaz de interpelarte personalmente. Esto no ocurre con todos los autores, ocurre con algunos. Y bueno, entonces, toca la vida de las personas. Y eso yo cuando yo descubrí a Peirce en el año 90, 91, 92, cuando estaba mi maestro, el profesor Alejandro Llano, que estaba entonces en la Catholic University of America en Washington, me dijo, hombre, tendrías que buscarte un autor y especializarte, porque yo era un puro filósofo analítico. Me había dedicado a John Austin, Quine, Kripke, Wittgenstein, Putnam, pero eso da una formación muy fragmentaria. Y entonces yo había estado durante 13 años de secretario general de mi universidad y entonces estaba previsto ya que iba a ser relevado y me dijo, hombre, intenta concentrarte en un autor. Y entonces, hablando con un colega, me dijo, pues mira, a ver, tú que eres muy pragmático, mira, a ver, Peirce. Él pronunciaba así, porque no sabía que era Peirce, como decimos nosotros. Y después ocurrió esto, ese verano del 92, tuve la suerte de estar como visiting scholar en Harvard
con Hilary Putnam. Hilary Putnam no trabajó mucho a Peirce, pero lo entendía. Decía, Peirce es muy bueno para la epistemología, para la filosofía de la ciencia, para la metodología, mientras que el bueno para la filosofía política, la sociología, es Dewey. Y a mí me parece que es un enfoque muy práctico, muy acertado. No hay que pretender sacar cosas de Peirce para que no sirva. Pero en cambio, en cuanto al método, en cuanto a la ciencia, la búsqueda de la verdad, eso es un tesoro, ¿no? Bueno, entonces ocurrió en ese verano que un abogado de Boston me dijo, he leído a Walker Percy, una conferencia de Divided Creature. Bueno, yo la leí y eso fue como una revelación para mí, como la escena de Helen Keller en el pozo, de la película de Miracle Worker, ¿no? Porque vi que ahí Walker Percy hablaba de muchas cosas, de experimentación en filosofía del lenguaje, en primates, enseñanza del lenguaje, muchas cosas que a mí me habían interesado, y él decía, en nuestra cultura, de la biología a la literatura, hay un salto que no se explica. Se dice por evolución, pero eso no es decir nada. Y él dice, esto hay que ir a una antropología como la que está en Charles Sanders Peirce, un americano desconocido del que nadie ha oído hablar, pero que es donde... Y yo lo vi eso y dije, tiene razón este hombre, es el novelista Walker Percy. Y bueno, y me pareció que en Peirce estaba la clave para una renovación de la filosofía analítica en términos más fructífera, en términos pragmatistas, que conectara también con la tradición aristotélico-escolástica. Es decir, es todo el pragmatismo hay que entenderlo como un rechazo o una superación de la filosofía moderna. Una superación de Descartes y una superación de Kant. Creo que Peirce aporta la complejidad y la riqueza que hace que eso pueda hacerse con seriedad y de manera atractiva. De hecho, digo, todos hemos tenido mucha suerte en este sentido de que el pragmatismo se ha puesto de moda. En estos 30 años, el ser pragmatista, estudioso de Peirce, de James, gracias a Rorty, a Putnam y a Susan Haack, lo han puesto de moda y lo han puesto en el centro del debate filosófico. Incluso ahora, mi primer artículo serio fue uno, siguiendo a Rorty, sobre la conexión entre Wittgenstein y Peirce. Bueno, hoy en día es un lugar común el que el segundo Wittgenstein es pragmatista. Ya todo el mundo lo dice. Cheryl Miles ha escrito un libro sobre esto, sobre el pragmatismo de Cambridge. Bueno, en Cambridge nadie sabía nada del pragmatismo, pero ahora parece que todos eran pragmatistas, por Wittgenstein y sobre todo por Ramsey. Pero incluso Elizabeth Anscombe puede ser entendida de una manera pragmatista. No soy el primero que lo ha dicho, hay 2 o 3 que lo han dicho también. Porque es enfocar la acción humana, tratar de comprender... Bueno, es una aproximación a la filosofía opuesta a la visión racionalista de la filosofía moderna, que al final resulta empobrecedora y lleva al escepticismo. Bueno, me callo para dejaros hablar a vosotros o a Katy o a quien sea. Sí, la estructura que le hemos dado a estos conversatorios es que yo hacía un par de preguntas como para que vayan tomando confianza los demás, aunque los que veo conectados tienen confianza. Pero algo que quería preguntar y que les pregunto a todos porque me parece que es de sumo interés para las jóvenes generaciones, que es a donde apuntamos con la sociedad latinoamericana, es tu rutina de trabajo. Ya nos dijiste, que era la primera pregunta que te iba a hacer, pero ya la respondiste, tu encuentro con Peirce, cómo había sido. Resulta que es el más sistemático de todos los que vamos hasta ahora escuchando, porque te pusiste a buscar un autor para la tesis. Pero una pregunta es, dado que tienes 15 libros publicados, 12 ediciones y el trabajo inmenso de la página web del Grupo de Estudios Peirceanos que realmente nos sirve a todos, a muchísima gente, que uno la ve en el mapa, en el clúster ese, que hay gente a veces conectada en Tailandia, en el Amazonas, en la Patagonia,
¿Cómo es un día de trabajo para ti o cómo te organizas en tu vida intelectual? Vale, contestaré a esto, pero antes quiero aclarar dos cosas. Una, yo no hice la tesis doctoral sobre Peirce. No, sí, ya sé era sobre Y Juan Kripke, pero he Kripke, sí, tenido la suerte, Dios me ha regalado buenos doctorandos sobre Peirce, como Catalina Heinz, Sara Barrena, Joan Fonrodona, pero 10 o 12 perdón, con los que yo he aprendido a Peirce. Es decir, que eso, Eddie Boero, que hizo una tesis excelente sobre ética, y eso te cambia totalmente. Es decir, que ellos saben más que yo. Cuando uno se ha metido en un asunto, saben más. Uno, esto. Pero dos, la otra aclaración que quería hacer. Es decir, que cuando yo me pasé a dedicarme a tiempo completo a la filosofía y cuando me puse a buscar a Peirce, en aquel momento ocurrió que afortunadamente estaba en Navarra ese año Ignacio Angelelli, que es un argentino, lógico argentino, falleció el año pasado, ha estado muchos años en Austin, Texas, y editor de Frege. Y hablando con él, yo tenía ya casi 40 años, decía, hombre, a los 40 años aterrizar en la filosofía, en un autor, yo soy más bien hombre de organización, más que de especulación. Y me dijo, bueno, pues trata de combinar ambas cosas. Tú concentra tu atención y pon tu capacidad de organización al servicio de este autor. Porque en general los filósofos son un desastre como organizadores. Esto fue profético porque 30 años después, en la sociedad persiana norteamericana me pidió que fuera yo el chairman del Congreso del Centenario de Peirce por ese motivo, porque no había nadie que se sintiera con fuerzas para hacer la percha de la que cuelga todo. Yo no hice nada realmente. Todo lo hicieron Bob Lane, Tom Short y gente muy eficaz. Pero hacía falta alguien que estuviera arriba como de percha de la que colgara todo y no se pusiera nervioso. Y esto, a veces los filósofos que no tienen experiencia de dirección o de organización, es difícil que lo reúnan. Vale, entonces, ¿qué ocurrió? Que estaba comenzando, en el año 95 es cuando comienza Internet, el Internet que nosotros conocemos. Entonces, nosotros desde el principio dijimos, no queremos publicar traducciones en unos libros que nadie va a leer. Queremos poner Peirce en la web. Eso tuvimos que aprender las cosas de la web, encontrar gente, encontrar traductores. Entonces no existía la edición magnífica que hizo Darin McNabb del Essential Peirce, que revisó Sara Barrena y estuvo años trabajando en eso y que es un tesoro y que está muy bien, ¿no? Entonces, conseguimos una gran visibilidad de Peirce en Internet. Y eso es lo que a mí me ha dado visibilidad. Lo que me ha hecho importante es la visibilidad en Internet, tal cual. Es decir, que, porque desde cualquier sitio del mundo, cuando tú pones Peirce tal cual, pues al final lo que aparecen son fotos de nuestra web, fotos de... ¿Y cuál ha sido el secreto? Uno ha sido el de los buenos doctorandos, pero el otro el de la persistencia, la tenacidad. Es decir, que yo he dedicado desde hace 25 años 2 días a la semana a Peirce, y a la web y con el webmaster y haciendo y seguimos. Ahora queremos preparar un volumen gordo en español sobre los viajes europeos de Peirce, con todo lo que tenemos en la web, ponerlo en forma de libro. Bueno, entonces, a tu rutina. Creo que más importante que la rutina diaria es una cosa que aprendí yo de un colega mío, que ya falleció, Jorge Vicente, que era el dedicar los días a cosas. Es decir, yo dedico los viernes a investigación. Investigación en mi mesa en la biblioteca, escribiendo. Dedico los jueves al grupo de estudios persianos con Sara Barrena, que viene de San Sebastián, y los martes y miércoles por la mañana, también 2 o 3 horas, con Izaskun Martínez a la web. Los lunes, en cambio, los dedico a los doctorandos y a los alumnos, tal, y otro día que queda lo dedico a la docencia, a las clases. Creo que un secreto para la eficacia es el dedicar días a cosas. Sí, de tal manera, bueno, en estas mismas vacaciones,
¿Yo qué he hecho? El Jueves Santo tenía que revisar un artículo de prensa, no, el Viernes Santo un artículo de prensa para una revista, lo revisé y lo envié. El sábado otro artículo, 3 o 4 horas y lo envié. El domingo lo dediqué a correspondencia. El lunes, hoy tiene que hacer un post para un blog sobre amor a la libertad. Pues le he dedicado 3 o 4 horas y lo he hecho. Es decir, intentar dedicar días a cosas funciona. Funciona. Porque yo no soy monotemático. No solo hago por hacer una cosa, sino tengo, al mismo tiempo que estoy dando clases, estoy dirigiendo tesis doctorales, hay un proyecto de investigación, hay que hacer cosas y hay que conseguir. Entonces, para mí, ¿qué es lo más importante? O lo que hay que cuidar más, lo que llamo yo producción sagrada, que es los viernes dedicarlos a escribir. Y me subo a la biblioteca y escribo. Y de hecho, yo puedo comprobar cuando hay alguna semana que ha fallado, estoy de mal genio, estoy tal cual, ¿qué pasa? Entonces tengo que ir a la biblioteca, me pongo, estoy 4 o 5 horas escribiendo y me cambia el carácter. Esto hay que descubrir el plan de que les funciona a cada uno. Me gustaría contar la anécdota de Nicholas Rescher. Rescher es uno de los grandes de la filosofía de la ciencia, tiene 40 libros en venta, vive todavía, si no ha fallecido en estas últimas semanas. Y un día estábamos en Virginia Tech y en un simposio que había organizado Rosa Mayorga. Y yo en un cóctel de este tipo americano que estás comiendo de pie, para mí eso es incomodísimo, siempre comiendo y hablando en inglés, no entiendes nada. Bueno, y yo le dije, claro, yo he escrito un libro, El taller de la filosofía, le dije, sobre cómo escribir, me gustaría saber cuáles son sus hábitos. Usted que tiene 40 libros, que ha dirigido 2 revistas, hombre, esto es muy personal, tal. Y bueno, le enviaré mi libro si me lo cuenta. Y me dice, bueno, mire, yo me acuesto pronto por la noche y me levanto pronto. A las 5 de la mañana me levanto, me tomo un café, me siento en el ordenador y escribo un folio. Después desayuno algo y me marcho a la universidad. Llego a las 9:30, 10. Esto lo hago todos los días. Al cabo de 200 días tengo un libro. No será muy bueno, pero tengo 40 libros publicados, pero llevo 40 años haciendo esto. Claro, esto a él le funcionaba. Un hombre que había sido decano, Y continúa haciéndolo, porque la última vez que yo entré a ver cuántos libros llevaba más de 100 libros. Ah, vale. Entonces, no serán muy buenos, reconocía él, pero es la producción y es un hombre muy listo, ya está muy mayor, pero contesta los emails. Es decir, yo hace unos meses le escribí un email, le acabó 1/4 hora o de 1 hora tenía la respuesta para enviarle a un estudiante que estuviera con él en el verano. Esto, como rutina, la única, yo diría esto, dedicar un día a escribir. Sí, lo más importante que tenemos que hacer, pues lo más difícil es escribir, pero es al final lo que queda. Todo lo demás y entonces lo que nos importa es la rutina. Entonces, también otra cosa que hago yo es dedico las vacaciones a escribir. Puedo, al menos, añado otro criterio. Es decir, ¿qué hay que escribir? Pues a veces cositas y más cositas, pero tenemos que escribir 2 artículos al año en revistas de primer nivel. Eso es lo que se nos pide. Y cada 4 o 5 años juntar los artículos y en un libro. Que en unas revistas de primer nivel o en un volumen, ahora están haciendo muchos volúmenes de Springer, de colectivos, o Bloomsbury también. Es decir, bueno, son cosas que nos cualifican. Es decir, que están basadas mucho en la amistad, pero que Tú das en el libro El taller de la filosofía y en los cursos de metodología que he tenido la suerte de no solo tomar el mío cuando me correspondió en el doctorado, porque en realidad yo te conocí como profesor de metodología, no vino a través de la internet ni de PERS, sino del gran entusiasmo que tenía una cohorte anterior de doctorandos de Tucumán por este profesor Jaime Nubiola. Así que tu reputación te precedía y no tenía nada que ver con PERS, sino con la metodología, porque estaban todos entusiasmados. Y uno de los consejos que das y que me sigue pareciendo muy importante y que valdría la pena repetirlo,
es ese de escribir versiones finales, que lo mismo nos dijo el otro día Fernando Zalamea, y es el que más les cuesta a los doctorandos, tesistas. Vale, es decir, eso es un punto vital. Es decir, que puedo contar además aquí, que no nos oye nadie, con Fernando Zalamea nos queremos como hermanos. No nos hemos tratado mucho. Bueno, estuvo él 2 años aquí en España, entonces tuvimos un trato muy intenso. Pero nos conocimos en Bogotá, él vino a una conferencia que daba yo y tenía mucha prisa para despedirse, pero la acompañé hasta el coche y nos quedamos 2 horas en la puerta de su coche hablando de Peirce y de todo y tal cual. Y vimos que pensábamos lo mismo sobre muchas cosas. Entonces él tiene una disciplina hercúlea, mucho más que yo. Él también, bueno, es mucho más monotemático. Ahora ha dejado Peirce y está con Grothendieck, que es un matemático súper difícil que vivió aquí en el Pirineo, y es una primera figura mundial sobre Grothendieck. Bueno, parece que me he ido de la pregunta, pero decías de textos finales. Vale. Que la clave está en no dejar muchos hilos sueltos, sino más despacito y buena letra, dice una coplilla de Machado, el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas, ¿no? Que hay que ir haciendo cada párrafo bien hecho, terminadito, consultando la bibliografía, buscando. Lo que no nos sirven son borradores. Hemos de ir hacia el trabajo final. Entonces, pero esto es el consejo de los grandes escritores, por Hemingway. Hemingway ahora ya no está de moda, pero sabía escribir y se propuso obtener el premio Nobel y lo consiguió. Y él contaba siempre las palabras que había escrito cada día. Entonces, muchos días eran de 300 o 400 palabras. Y una jornada de un escritor son 4 o 5 horas de trabajo. Ya no, más ya no te produce. Y un día puede producir 1000 palabras. Pero yo siempre cuento las palabras que hago cada día. Y si hago 300 palabras buenas, estoy tranquilo. Si me han salido 1500, estoy feliz. Normalmente es porque he aprovechado 500 de otro artículo que tengo o he puesto una cita larga o algo así, ¿no? Pero el contar, accountancy, contar lo que uno hace y tratar de producir texto final. Porque si no, si es una cosa que está muy desilvanada, pues no tienes el texto. Y dices, pues que lo arreglaré todo al final. Es imposible. Es tanto trabajo que hay que reescribir de nuevo la tesis. Eso yo lo descubrí porque no tenía tiempo. Yo hice mi tesis doctoral en fines de semana, porque tenía otro trabajo distinto de lunes a viernes. A muchos os pasará cosas parecidas, porque tenéis otra gestión académica, decanos, responsabilidades. Entonces, bueno, hay que hacer las cosas terminaditas. ¿Y qué hay que hacer? Antes de levantarse de la mesa, cuando dejas de trabajar el sábado o el domingo, el día que sea, o el viernes, hacer la lista de por dónde va a seguir tu texto el día siguiente, o el próximo, cuando de una semana lo vuelvas a retomar. Nunca hay que interrumpir cuando, dice Hemingway, cuando el pozo de tinta está seco, sino cuando sepas por dónde seguir. Y al día siguiente o al día que toque de nuevo, vuelves a leer empezando desde el principio y lo vas corrigiendo expansivamente. Y entonces cuando llegas al final del texto sabes por dónde tienes que seguir. Una técnica como esta, acabo yo de decir, hace que desaparezca el bloqueo del escritor. Salvo bloqueos psicológicos por otros problemas externos a la escritura. Bien, y bueno, yo voy a hacer ya la última pregunta por mi parte para no monopolizar la conversación contigo y darle paso a los compañeros que están conectados. Y quisiera hacerte una pregunta básicamente sobre la recién nacida Sociedad Latinoamericana Peirce. Tú sabes, porque estuviste, que en esa sesión final de las jornadas Peirce en Argentina, donde nos faltó el expositor final y decidiste que hagamos un panel entre todos, y Vincent Colapietro había dejado algunas tareas en adelante, pero algo que había salido muy fuerte en esa sesión era la necesidad de mayor interconexión entre los países latinoamericanos. Ahí estaba Casiano, creo que estaba Paniel también, bueno, Sandra seguro, varios de acá. Y bueno, eso es lo que hemos estado tratando de hacer
un poco impulsados bastante por Paniel, que está conectado también. Y el objetivo nuestro es difundir el pensamiento de Peirce, pero no a las mismas personas que ya nos conocemos y que ya hemos leído nuestros trabajos, sino sobre todo a las jóvenes generaciones, ¿no? Y entre ellos hay muchos, por ejemplo, profesores de semiótica que no vienen de la filosofía. ¿Qué acciones nos recomendarías? ¿Cuál te parece a ti que serían algunas estrategias si tú tuvieras que hacer eso ahora? Bueno, yo si me tuviera que hacer esto, lo que haría sería preguntarle esto que tú me has preguntado a Darin McNabb, que es la persona que está en las redes, en la web, en ese mundo, ¿no? De que, a ver, hay un problema endémico en la academia latinoamericana, que es que muy poca gente puede vivir de su trabajo académico. Es decir, que muy poca gente. Los que pueden vivir es porque tienen tareas de gestión, que son rectores, vicerrectores. A poca gente le pagan por estudiar a Peirce. Entonces, no, a nadie le pagan por estudiar a Peirce o por algunos pocos por dar clase de Peirce en el CBC en Buenos Aires. Pero, claro, entonces, todo tiene un cierto componente amateur. Amateur. Entonces, hemos de presentar un Peirce que sirva para no persianos. Hubo un congreso en Helsinki muy interesante que fue el de Applying Peirce, aplicar Peirce a otros campos, que es lo que ha hecho Raquel Sastre, de aplicar Peirce, la semiótica de Peirce y algunas ideas aprendidas en Peirce a cómo analizar organizaciones en la sociedad. Durante tiempo decíamos, tenemos que buscar un termómetro para cómo medir la eficiencia de una organización, y entonces ella desarrolló todo un método de análisis llamado Maya, inspirado en parte con el apoyo de Claudio Guerri, con el nonágono semiótico. Peirce es muy fecundo cuando se aplica a otros campos distintos, porque es totalmente antirreduccionista. Hay que superar la barrera de las categorías, entender las categorías y eso es una, pero podemos explicarlo de una manera más sencilla, sin terminología específica, pero se puede llegar a explicar. Entonces, bueno, creo que el campo de la semiótica es rico, pero todo lo que sea aplicarlo a otros campos, pues me parece muy, muy, muy interesante y muy enriquecedor. Vale, no digo yo más por ahora, pero no sé si Darin quiere decir algo aquí ahora. Ha sido interpelado por ti, así que a ver si contesta. Dale micrófono, sí. Ponle micrófono a Darin, por favor. Ahora sí me oyen. ¿Me oyen? ¿Ahora sí? Sí, un poquito. Sí. Ahora sí. Un poco Sí, más. Un poco más. Tengo un micrófono solapa, entonces lo voy a poner aquí a la boca. ¿Sí me oyen? Sí, en todo caso, yo puedo reiterar tu intervención. Bueno, pues, ¿qué es lo que querían que dijera yo? ¿Para que dijera qué? Jaime te recomendaba para decir cuál sería el objetivo que tendría que tener la sociedad latinoamericana en esta época de redes. A ti que eres experto en redes, que te va muy bien, ¿qué te parece que serían uno de los objetivos a los que podríamos apuntar? O sea, mi recomendación para que alguien trabajara Peirce en las redes y en línea. No, para la sociedad latinoamericana Peirce en general, para llegar a los jóvenes, a los que no son especialistas en Peirce, a difundir su pensamiento. Sí, pues mucha paciencia. La verdad es que yo llevo 10 años con esto. Llevo 10 años y ha sido pues un proyecto que se ha desarrollado de forma muy sin que yo lo esperara, ¿no? Simplemente ha llegado a ser lo que es sin que yo pensara que eso es lo que quería. Yo creo que hace falta sintonizar diferentes sitios como la fundación, o digamos la sociedad que hemos creado, quizá mi sitio,
otros blogs o el sitio obviamente de Jaime, y quizá hacer o bien en la propia página de Jaime, o en otra nueva que se crea así como concentrando esos diferentes sitios, videos que yo he hecho sobre PERS, haciendo, digamos, una agenda de seminarios y cosas por el estilo. La idea es concentrar las cosas. Jaime ha hecho, obviamente, un trabajo excepcional en la investigación, el conocimiento, las publicaciones sobre PERS. Y ahora simplemente cuestión de explayarlo al mundo multimedia y bueno, luego en nuestro congreso yo puedo así como hacer un trabajo, un working paper para así como plasmar ideas para hacer eso y con mucho gusto. Yo creo que sí sería muy, muy factible. A mí me gusta Muchas mucho. gracias, Darín. Nos ha costado trabajo escucharte, te escuché, pero costaba trabajo, por eso. Bueno, los demás participantes, Daniel, Raquel, esa es tu oportunidad, ya que no los vamos a ver este año a Jaime, me parece, en persona. ¿Quién quiere ser el primero en decir algo? Yo sí tengo una pregunta. Es que a Dani le oímos muy mal. Yo lo puedo repetir si es una pregunta. Bueno, sí, ahora gritando me oyen. No. Yo sí. Ok. De hecho, tengo dos preguntas, pero una pregunta rápida, Jaime, sería, en tus primeras palabras, en tu introducción, decías que PERS supera a Descartes y a Kant. Epistemológicamente sí, pero en PERS no encontramos una ética y una estética robusta y amplia como encontramos en Kant. Si yo necesito orientación ética y estética, yo no voy con Peirce, yo voy con Kant. Entonces, ¿qué opinas tú sobre el pensamiento de Peirce en cuanto al campo de la ética y la estética? Que sabemos muy bien cómo funcionan en las ciencias normativas, está muy bien, pero eso no nos ayuda en la vida concreta diaria, digamos. Bueno, yo te puedo contestar que me encanta la pregunta y que he tenido la suerte de dirigir la tesis de Eddie Goero sobre la ética de Peirce y de apoyar a Sara Barrena en el libro que ha hecho sobre la estética de Peirce. Es un libro excelente. Yo, si me tú envías tu dirección postal, te envío un ejemplar de cada uno de los dos. Por favor, ¿alguien tiene dos dispositivos conectados? Porque estamos con eco. Bueno, y la segunda pregunta, Darín. A ver, mira, sé, Jaime, que tú tienes un escrito sobre la educación y la atención, ¿no? Aquí voy a leer una cita de Peirce, lo tengo en inglés, lo voy a decir sobre la marcha, que quiero por favor que me ayudes a entender esta cita de Peirce. Peirce dice, podemos decir entonces que la hipótesis produce el elemento sensual del pensamiento y que la inducción produce el elemento habitual. En cuanto a la deducción, lo cual no agrega nada a las premisas, sino que entre varios hechos representados en las premisas, selecciona uno y lleva la atención a él, esto puede considerarse como la fórmula lógica para prestar atención, lo cual es el elemento volitivo del pensamiento. Siempre me ha fascinado esa cita y la idea de que haya una fórmula lógica para prestar atención y que esto sea la deducción, ¿no? En este mundo en que vivimos, que se trata cada vez más de una economía de la atención,
todos los sitios web y todo quiere tu atención, tus ojos, ¿no? Algo aquí me parece, en esa cita de Peirce hay una pipa de oro ahí que quiero entender mejor, ¿no? Está hablando de las 3 formas de inferencia. Adelante. No estoy en condiciones de responderte ahora a la pregunta, pero quiero decir 2 cosas. El texto este a mí me impresionó mucho también. Y me quedé con la impresión de que Peirce trata de aplicar la tríada deducción, inducción, hipótesis o abducción. Darin, tienes que quitar tu micrófono. Cerrar tu micrófono. Sí, Darin, nos parece que tu micrófono es el que produce el eco. A ver ahora. Ahora sí. Entonces, esa cita me impresionó en su día. Y me pareció que por parte de Peirce hay una aplicación de la tríada deducción, inducción y hipótesis para entender un fenómeno complejo como es el de la atención. Esto le pasa muchas veces, que tríadas que le sirven para una cosa las aplica a otra a ver su resultado. Yo no recuerdo ahora si en mi artículo que escribí sobre esto le saqué partido o la descarté. Michael Raposa la estudió esta cita. Él ha trabajado bastante el tema de la atención, la meditación. Tiene un libro fascinante sobre la meditación y las artes marciales. Es excelente, con 30 páginas dedicadas a Peirce, al tema de la atención, las artes marciales y tal. Y Raposa es muy profundo en su análisis peirciano. Vale, entonces, a mí me parece que es un tema que merece la pena estudiar ese párrafo. Yo no sé si lo estudié, me parece que no. Me pareció sofisticado, como tratar de aprovechar tu teoría para sacar más partido, pero que después tampoco... Pero no soy capaz de añadir nada más ahora, pero te enviaré el artículo. Pero envíame tu email que utilices. Gracias, Darin. Siguiente cuestión. ¿Me están examinando? Sí. A mí me llegan a preguntar sobre algo que he escrito, me matan, yo me olvido también. Ahí, levanta la mano, Paniel. Pues muchas gracias por la disponibilidad para esta sesión. Bueno, voy a decir una anécdota muy breve que aprendí del profesor Jaime y después mi pregunta. Yo, justo hablando de la ética del trabajo del profesor Jaime, yo recuerdo que en 2008 él tuvo la amabilidad de recibirme allá en la Universidad de Navarra para pasar unos días pues, que fueron fantásticos, la verdad, que consolidaron mi interés en Peirce de una manera radical. Y me acuerdo que él, con su pues característica generosidad, me prestó su credencial de la biblioteca y me prestó su escritorio para trabajar en él. Y me acuerdo que en el escritorio, y perdón por... espero que eso no sea muy personal, pero tenía un dicho latino, ¿no? Que no recuerdo de quién es, él nos dirá, pero era festina lente, ¿no? Y me acuerdo que eso tuvo me impactó mucho, porque la verdad es que cuando hice el doctorado y en otras etapas que he tenido que escribir cantidades pues, considerables de cosas, me entra un poco la angustia y la desesperación, y me acuerdo mucho de... Vale, pero me encanta ese recuerdo, porque festina lente significa apresúrate despacio. Y lo que significa es que las cosas nos tienen que salir bien a la primera, porque no tenemos tiempo de repetirla. Nos tienen que salir bien a la primera, por tanto hay que hacerla despacio, pues si la hacemos prisa sale mal.
Este me parece, está en Wikipedia, perfecto. Yo creo que es el lema de alguno de los impresores, de Plantino o de Aldo Manuccio, me parece que de Plantino, uno de los famosos impresores del siglo XVI. Apresúrate despacio, festinamente, pero viene ya de los romanos, me parece. Bueno, pues lo agradezco hasta este día, porque la verdad lo llevo como un moto, así, interiorizado. No, pero es que significa también que hay que hacer las cosas ligerito, porque si no, un artículo, digo, lo habéis visto vosotros que habéis estado en revistas, que la gente envía una revista que el máximo es 8.000 palabras y envían artículos de 30.000 palabras. Entonces, trabajó usted de más, nunca hacer ni una palabra más de lo que... Si tú puedes hacer unos 6.000, mejor. El editor te agradecerá que ahorres 2.000 palabras. Y el lector también, ¿no? Esta semana me enviaron un artículo muy bonito para evaluar y un artículo de 15.000 palabras. Y dije, lo mismo lo puede decir en 6.000, pues mejor para él y para los lectores. Adelante, Daniel. Querías decir algo más, me parece. Bueno, la otra es una pregunta muy sencilla, pero como exploratoria. Bueno, como bien dice... Bueno, Putnam, ¿no? Decía esto, que una de las características del pragmatismo en sentido amplio es que es una filosofía o una manera de pensar orientada al futuro, ¿no? Y bueno, el mismo Peirce, ¿no? Mucho de su realismo escotista lo toma con eso, ¿no? El ese infuturo, ¿no? Y entonces, a mí me gustaría preguntar justo cuáles son los hábitos de expectación, ¿no? ¿Qué proyectos tiene en mente para el futuro con el grupo de estudios peircianos? ¿Qué le gustaría ver? ¿Qué le gustaría ver de la sociedad Peirce en Latinoamérica, de la comunidad? Es una pregunta muy grande, pero te contesto encantado, ¿no? Por un lado, yo creo que el pragmatismo está orientado al futuro, pero sobre todo lleva a estar muy bien anclado en el presente, pero un presente orientado hacia el futuro, no hacia el pasado, ¿no? Es decir, que me gusta a mí siempre citar algo de Kierkegaard, ¿no? De que comprendemos hacia atrás, pero vivimos hacia adelante, y hay que vivir hacia adelante. Vale, entonces, hay un punto importante en tu pregunta, que yo con estos últimos años estamos trabajando. Si tengo salud, me quedan 2 años de trabajo antes de jubilarme en mi universidad. Entonces, estamos pensando, el día que yo me jubile, qué pasa, cómo subsiste en Internet todo lo que tenemos. En parte esta publicación que estamos preparando de los viajes europeos de Peirce en papel, quizá en español y quizá también en inglés, es una manera de poner punto final a una investigación de 15 o 20 años que hemos hecho y que nos parece muy interesante. Entonces, estamos estudiando ver qué se puede hacer. Entonces, la pandemia ha supuesto todo un freno. Nosotros, la idea que teníamos era, el día que yo deje Navarra, mi plan en principio es irme a Barcelona, tengo ahí familia y quizá podríamos tener un horizonte más online, más abierto a España, con una base en Madrid quizá, y la otra base en Buenos Aires y en Latinoamérica, ¿no? Porque en la línea de lo que iba diciendo Katy antes, ¿no? También que no salga de aquí. Si uno va hoy en día al Peirce Edition Project en Indianápolis, es un sótano enorme, inhóspito, donde no hay nadie. Dramático, pero así es. Porque, bueno, pues una historia muy larga, desgraciada, bueno, porque es difícil que unas personas inviertan su vida a dedicarse a la edición la edición cronológica de Peirce. Pero sale un volumen cada 10 años, está saliendo eso. Si nosotros nos pusiéramos 2 o 3 nosotros, cada año sacábamos un volumen. Bueno, es decir, cada vez los centros están vinculados a las personas. Entonces, por eso lo interesante son las redes de personas que, unidas por amistad, interesadas en compartir conocimientos. Entonces, ahí lo que es clave sean personas que tengan
una posición estable en el mundo académico y que vayan a tener 20 o 30 años por delante, sin estar angustiadas porque no les llega el sueldo a final de mes. Es decir, que, entonces, esto es lo que es más difícil. Entonces, estábamos buscando una universidad en Madrid que pudiera apoyarnos, que tuviera interés. Hemos estado explorando con una universidad y vamos a ir ahora en abril, pero no podemos viajar en España. Bueno, eso en cuanto al grupo. Bueno, mi ilusión es que Katy, que es una persona que manda y que tiene una posición estable en Tucumán, y que es joven, aunque dice que va a ser abuela dentro de poco, pero es una joven abuela, pueda liderar o coordinar estas cosas durante los próximos 15 años o 20 años, ¿no? Vale. Entonces, en esto no hay que vivir un poquito al día, hay que planear, pero es muy importante el azar, la suerte. Peirce creía en el azar, es decir, que el azar es real. Y nunca nadie hubiéramos pensado en la pandemia y nos hemos encontrado con eso, ¿no? Entonces, lo importante es bueno, encontrar jóvenes que tengan interés en trabajar sobre Peirce, en el pragmatismo y sobre todo en su aplicación en el siglo XXI, en esa tradición de pensamiento. Y lo bueno es que el pragmatismo interesa a la gente. Que si tú lo explicas, interesa más que buena parte de la filosofía moderna, que están hartos del escepticismo de la filosofía moderna. Es decir, una filosofía que acerca el pensamiento a la vida, que complementa a Peirce en su ética, en su estética, en sus aspectos más, quizá con Dewey, con otros, pero es todo una transformación de la filosofía analítica que creo que se está produciendo. Vale, entonces yo creo que quienes lo que tenéis que hacer sois vosotros. Es decir, yo aunque esté joven de espíritu, tengo ya 67 años. Es decir, que ya es joven, pero ya es una edad. Es decir, que hace falta gente con 30 años menos que se ponga a hacer las cosas. ¿Vale, Paniel, se entiende? Apresúrate. Muchas gracias, estimado profesor. Vale. Más cosas. Bueno, hasta que alguien pregunte, yo cuento sobre otra de las frases que tiene Jaime, que la tengo en mi escritorio, copiada, por supuesto, de Jaime. Es una de Emerson, que dice, la dispersión es el mal, la concentración el bien. Sí. También me ha impactado y me recuerdo siempre que estoy tentada de dispersarme. Porque a todos lo que nos gusta es empezar nuevos artículos. Una idea que se nos ha ocurrido y mientras que lo que nos cuesta es terminar los artículos que ya hemos empezado. Entonces, hay que hacer las cosas una detrás de otra. Bueno, esto no lo había preparado yo, este era mi trabajo en esta Semana Santa, pero aquí hay calendario de producción. Esto son unas cosas próximas que tengo que escribir y voy tachando y haciendo, es producción. Entonces, no hay que empezar a hacer una cosa hasta que has terminado la anterior, punto. Pues si no, a todos nos encanta empezar, pero hay que terminar las cosas y enviarlas a la revista o a quien nos lo pida. Preguntaba algo Santiago, me parece. Quería preguntar algo. Así es. Muchas gracias. Primero quiero hacerle un agradecimiento personal porque yo hace unas semanas le escribí por Facebook a ver si podía promocionar mi curso de Peirce que estoy haciendo en línea y pues usted muy amable lo compartió ahí con su universidad y tuve un par de interesados. Más que de España, de Latinoamérica, pero pues ya empezamos y le va mejor de lo que esperaba, la verdad. Y mi pregunta es muy, pues corta, por así decirlo, y tiene que ver con mi experiencia. Estoy tratando de ingresar a la maestría en Filosofía de la Ciencia acá en la UNAM, y hay una contienda todavía muy clara entre filosofía analítica y continental, ¿sabes? Acá los estudiantes que vamos a ingresar a la maestría, sí como que somos muy apegados a, no Heidegger, no Husserl, no, como rechazo muy a priori de lo continental. Y yo quería preguntarle a usted, y pues a quien quiera responder, si cree que a partir de Peirce podría superarse esta contienda.
Porque pues Peirce sigue, es un buen lector de Hegel, por decir, Schelling es una influencia muy grande para él, y por supuesto Kant. Entonces, creo que puede trabajarse ahí una cosa y me gustaría saber su opinión. Vale, me parece una pregunta muy buena. Podríamos dar todo un curso para contestar a esa pregunta. La distinción entre filosofía analítica y filosofía continental que utilizan en la UNAM es meramente política. Es una cuestión político-ideológica. No. Pero importante, importante en la vida real de lo que... Entonces, Peirce tiene la ventaja de que es un autor anterior a esa división de entre analítica y continental. Es decir, la analítica continental arranca de Frege, Russell, Moore, Wittgenstein. Si decimos que Peirce y Wittgenstein están con más o menos lo mismo, como hemos dicho antes, que el segundo Wittgenstein es pragmatista, el pragmatismo es una manera de superar esa división desajustada, es decir, que por eso digo yo política, práctica, pero el día, a ver, Chalmers es el que lleva Field Papers, es un filósofo de lo mental y de ciencia y mente y cerebro muy competente y externalista, muy próximo al pragmatismo. Por eso hizo una encuesta a todos los miembros de la Sociedad Americana de Filosofía y contestamos 10.000 o 12.000. Resulta que el 80% se declaraban a sí mismos naturalistas. Claro, naturalismo es una palabra cargada. Para la mayor parte de los que contestaron diciendo que eran naturalistas, eso significa materialista. Punto. O incluso anti-sobrenaturalista o antirreligioso, anti cualquier cosa que pueda. Peirce es naturalista, pero es un naturalismo mucho más rico. Es decir, que no es un naturalismo materialista, es un naturalismo donde hay primeridad, segundidad y terceridad. Y por eso es capaz de hablar de literatura, de religión o de física y química, ¿no? O del estatuto de la ciencia. Entonces, me consta, yo he tenido trato con varios en la UNAM, entonces, ahora, ¿cómo se llama? La matemática, yo estuve en Stanford con una ilustre matemática de la UNAM. Atocha Eliseda, encantadora. Eliseda, somos buenos amigos, y ella hizo una tesis muy buena sobre la abducción, el tratamiento informático de la abducción. Y es una ilustre persiana. O yo traté bastante a Memo, el que fue director de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Filosóficas durante algún tiempo, y le gustaba a él todo el pragmatismo. Los viejos analíticos son los que están en contra del pragmatismo, pero los jóvenes lo abiertos... Y al mismo tiempo, si uno hoy en día lee a Heidegger, se da cuenta que Heidegger y el pragmatismo tienen mucho que ver, están reaccionando contra la tradición de la filosofía alemana idealista. Esto lo dice todo el mundo. Cuando uno se mete en serio, es obvio, salta a la vista. Siempre se cuenta como Frege y Husserl, que uno es padre de la filosofía analítica, otro padre de la filosofía continental, eran dos matemáticos trabajando cerca, leyéndose los mismos libros y criticándose, reaccionando los libros unos de otros. Otros son modas filosóficas que hay que tener en cuenta y que son importantes. Pero claro, una filosofía no es ideología. Nosotros tratamos de comprender los problemas, Entonces, yo estoy seguro que si tú pides una beca para hacer una tesis sobre Rorty, no te pondrán ninguna pega. Y Rorty es una de las cosas que más ha hecho en favor del pragmatismo.
aunque él a Peirce no le gustaba. Dice, malgastó 2 años de su vida estudiando a Peirce, tal. Pero es cuestión de... Las cosas hay que enfocarlas y ver con ellos, a ver cómo les gustaría y ver los problemas actuales. Pero, creo que el pragmatismo tiene la ventaja que se adapta a realidades muy cambiantes, ¿no? Así que bueno, yo esto es lo que te respondería, ¿no? Así que la profesora, sí. Perdón, Jaime, la profesora Jessica Nis de Buenos Aires también quiere intervenir. Sí, adelante. Bueno, muchas gracias, Katy. No, justamente yo también estoy como Santiago buscando como mi objeto de estudio porque estoy en un doctorado, pero ahora estoy viendo la posibilidad de cambiarme de doctorado y presentar un proyecto antes de ingresar. Yo soy de comunicación, soy docente de semiología del CBC y mi interés justamente es vincular a Peirce y también a Toulmin con los paradigmas de comunicación de la ciencia actuales, porque es verdad, como decías hoy, que leer a Peirce es ver como todo un interés en epistemología y en filosofía de la ciencia, pero en muchos aspectos, cuando él habla, bueno, de esta idea de la ciencia colectiva, ¿no? Hay muchos aspectos donde yo veo también vínculos con la comunicación de la ciencia y con los últimos paradigmas de la ciencia, que se llama ciencia en sociedad. Entonces trataré de hacer un vínculo ahí. Y justamente eso, quería consultarte si ves algún... Yo los veo como referentes, a Peirce me parece como un comunicador de la ciencia en su momento, y me parece que esa idea de dejar de pensar en el científico como esa persona que trabaja sola, sino que se tiene que comunicar, eso me parece fundamental. Y estoy como haciendo lecturas y buscando, digamos, signos en cada uno de sus textos para vincularlos con los paradigmas actuales de la comunicación, de la ciencia, ¿no? Entonces, a mí el tema me parece muy bonito e importantísimo, pero me parece que Peirce es lo más opuesto a lo que todavía dicen buena parte de los filósofos de la ciencia, lo de la sociología de la ciencia. La sociología de la ciencia es las últimas estribaciones del marxismo en la filosofía. Son unos islotes de pensamiento donde al final toda la ciencia son estructuras de poder de las farmacéuticas, que tal, una cosa de denuncia social, ¿no? Pero el tema interesante es ver cómo se descubren cosas nuevas, cómo se comunican, Entonces, en eso Peirce es maravilloso. Y Peirce lo que hace es algo que es revolucionario, que dice que lo importante es el modo de vida del científico. El científico es un modo de vida, que no busca ni el éxito, no busca ni el ser famoso, no busca todo, sino que lo que busca es la verdad. Entonces él usa un lenguaje a veces con mucha carga religiosa. Lo que él quiere es adorar a Dios en la naturaleza, tal. Entonces esos overtones, esos tonos religiosos a la gente le ponen nervioso, pero es fascinante. Es decir, pero el problema de fondo es el por qué la realidad es inteligible. Eso es todo el tema más importante. Es el tema de Heidegger en el fondo. ¿Por qué comprendemos la realidad? ¿Y por qué enviamos cosas a Marte y funcionan? Y podemos enviar cosas y la verdad, lo importante es el progreso de la ciencia. Ese es el dato importantísimo de la tecnología en estas últimas décadas de manera mucho más fuerte. Claro, entonces, esto, estoy yo diciendo, es algo que la ciencia es incapaz de explicar. La ciencia estándar es incapaz de explicar su propio progreso. Por eso hace falta una instancia como la filosofía de la ciencia o la metodología. Entonces, la de tipo peirciano es poderosa y es rica para entender la propia práctica científica. Entonces, el tema es muy difícil, porque todos encontraron. Había un profesor Pablo Lorenzano, sí. Un instituto que se dedicaban a esto, me parece. Sí. Y estuvo Nathan Hauser, yo vi a Nathan Hauser ahí, pero eran toda gente muy aplicados a sociología de la ciencia.
las estructuras de poder que hay en la ciencia y tal. Y eso me parece que tiene puede tener interés para denunciar AstraZeneca y tantas estas cosas, pero lo interesante es cómo se descubre la verdad, cómo se sabe que se tiene y cómo se transmite. Eso es lo que... y para eso añado yo otra cosa, es decir, creo que un buen punto de partida, eso sabe mucho Katy, es que la idea de realidad. Para Peirce, lo real es aquello independientemente de lo que podamos pensar. No, la realidad es independiente de nuestro pensamiento sobre ello. Eso, como punto de partida, enfoca una ciencia realista. Es decir, que los científicos son realistas. Los filósofos de la ciencia son escépticos. Pues hay algo que no está bien ajustado. Es decir, que se han colocado lo de Marte, ha aterrizado en Marte y funciona. ¿No? Es se entiende, pero me parece el tema importantísimo, pero muy difícil. Sí. Por el entorno cultural en el que está. Claro. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessica. ¿Alguien más quiere hablar o simplemente comentarle algo al profesor o agradecerle? Muchos de los que estamos acá tenemos mucho para agradecerle, Jaime. Oye, quizá Jessica te podría bien algún día hablar con Raquel Sastre, ya que estáis los dos en Buenos Aires, porque ella en el fondo se ha planteado algo parecido, aplicado a algo que se llama las ciencias de la administración. ¿Qué son las ciencias de la administración? Bueno, es lo que hacen los que se dedican al management y a escribir libros sobre management. Entonces, ¿qué es la ciencia? Es lo que hacen los científicos, ¿no? Bueno, por ahí, si contactarais os podría ser mutuamente interesante. Sí, Raquel pide la palabra. Gracias. Bueno, gracias, sí, desde ya soy muy agradecida, Jaime. Bueno, y gracias hoy a Catalina por invitarme, Catalina. No se olvidó de mí, me invitó. Muy bien, muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente, estaba escuchando con mucha atención lo que comentaban y anoté lo que tú decías, Jaime, sobre que Peirce es bueno en epistemología y en metodología. Y te quería comentar algo que tú no sabes. Recientemente en la Universidad Nacional de Rosario nos llamaron a dos profesores, al profesor Gili, que tú lo conoces, y a mí, para dar una materia de epistemología en un MBA, en una maestría en administración. Decíamos, ¿pero qué hace esta materia en un MBA? Cuando me mandaron el programa, digo, no, pobres alumnos, deben estar Popper y todas las discusiones, digo, no, pobres alumnos. Efectivamente, lo que querían era que nosotros hiciéramos algo aplicado, digamos, de acuerdo con el nivel de un MBA. Y tú sabes que utilicé todo esto que fui desarrollando junto contigo del MAIA, del instrumento para investigaciones, para aplicar en conocimiento de fenómenos complejos con la tríada, ¿no? La tríada aplicada concretamente. ¿Y a dónde lo hicimos? ¿Sobre qué asuntos? Sobre los temas que tienen los maestrandos o se proponen investigar. Y fíjate, temas como la responsabilidad social empresaria, la economía social y solidaria, servicios de higiene urbana, son temas de tesis tan distintos uno de los otros, pero que podemos utilizar esa aproximación al conocimiento peirciano justamente para enfocar estos fenómenos y ayudarle al tesista a digamos, construir su propia investigación. Y está dando mucho, bueno, muy buen resultado. Así que con gusto, Jessica, si me quieres contactar cuando quieras, con todo gusto podemos conversar un poco más, porque realmente, como dice Jaime, tu tema es apasionante, es muy interesante. Muchas gracias, Raquel. Es decir, que Peirce, aunque no sea metodológicamente, es un tesoro y muy útil en muchos campos. Es una manera de superar el reduccionismo naturalista dominante que pretende explicar de manera simple, de causa y efecto, fenómenos complejos. Y entonces no acaba explicando nada. Gracias. Bueno, luego, dentro de un rato, las conecto vía mail a Raquel y a Jessica.
pero Hugo de los Campos quiere hacer una pregunta también, así que le damos la palabra. Bueno, gracias. Bueno, agradecerles. Me enteré de este evento hace un par de horas a través de Santiago, gracias al grupo Estudio Persiano que me avisó junto a otros del curso de Santiago, y bueno, y así funciona, buenísimo. Agradecerte especialmente, Jaime. Y mencionabas hace un rato la meditación, a raíz de otro autor y de las artes marciales y tal, y me hizo ir a un texto de Peirce, porque a ver, Peirce es el filósofo de lo colectivo, de lo comunitario, de lo que se hace entre muchos, la ciencia y no solo la ciencia, lo que hacemos a diario, de la vida cotidiana. Sin embargo, creo que sobre el final de su vida hay al menos un artículo que leí que me impactó enormemente, un argumento olvidado acerca de la realidad de Dios, traducido por Sara Barrera, donde él hace una reivindicación de la meditación y de ese contacto personal, íntimo, con la naturaleza, con el universo, y llega a algunas conclusiones que son tremendas. A mí, por lo menos, me conmovieron. En un momento dice, sobre el final, en cuanto a Dios, abre tus ojos y tu corazón, que es también un órgano perceptivo, y lo ves. Y cómo, para mí es un misterio, pero es un lindo misterio, ¿no? Cómo toda esa historia, ¿no?, de producción en que el conocimiento tiene que ser intersubjetivo, tiene que ser de ida y vuelta, y después llegar a esta visión de un conocimiento de algo tan importante, ¿no?, como lo trascendente, como una experiencia individual. Vale. Muchas gracias por la pregunta. Es excelente. Yo he dedicado muchas horas a este tema exactamente, y ahí tengo un artículo sobre esto, sobre el neglected argument. Pero quería darle un poquito de contexto. A Peirce le interesan los métodos de investigación, y en una época quiere saber qué son los grandes hombres, quiénes son grandes hombres. Y entonces lo que hace con ustedes sociología de la ciencia, pone a sus alumnos a leer biografías de grandes hombres, desde Julio César hasta Rutherford, y después observa qué semillas han dejado en el corazón de sus alumnos esas biografías. Es decir, ve la observación de qué efectos han tenido esas biografías. Entonces, aquellos que tengan más impacto en la vida del alumno serán más grandes, más importantes que los que no hayan tenido ese impacto. Esto a nosotros nos resulta muy desconcertante, pero bueno, pero es una manera de medir la grandeza de los sabios o de los filósofos. Claro, no es muy distinto del método de medir las estrellas, porque cuando observa las estrellas por la noche, lo que mide es el impacto en la retina de la luz de la estrella. Los impactos no estás midiendo la estrella, estás midiendo el impacto del color, el tamaño en tus... Vale, entonces hay que pasar a la situación en la que Peirce está ya retirado, en Arisbe, paseando de noche, ve las noches estrelladas, a veces con el telescopio ve y como agarra golpe de telescopio, se aumentan el número de... Y lo que nos ha pasado a todos cuando hemos hecho eso. A la persona, naturalmente, uno piensa, qué belleza, qué bonito, qué tal. La idea, la hipótesis de Dios asoma naturalmente como un ser creador de todo lo que podemos contemplar. Entonces es toda una investigación diciendo, ¿qué valor tiene esa hipótesis, esa idea que nos viene a la cabeza? Entonces, todo eso se puede complicar mucho más, pero eso es el argumento, dice, realmente no utilizado, neglect por los teólogos. Claro, dice, ¿qué ocurre? Que en ciencia las ideas que se me ocurren las testeo, las pruebo, no las descarto. Y entonces, ¿qué efectos tiene en la vida la creencia en Dios? Y entonces ve que las mejores personas creen en Dios. Pero claro, el punto decisivo es el que, ¿por qué fiarme de mis
abducciones de las hipótesis que veo en el mismo. Bueno, de la misma manera por la que me fío de las hipótesis científicas. Entonces, hay una tesis de fondo que él aprendió de su padre y que es la de que la mente humana está sintonizada, attuned, con la naturaleza por ser creación divina, la naturaleza y la mente humana. No es necesario meter a Dios. También se puede decir por evolución, pero es una manera de no decir nada. Pero él considera que es un argumento el que, en el fondo, yo pienso que Peirce sostiene que la realidad de la ciencia, el progreso de la ciencia, es la mejor muestra de la realidad de Dios, de que hay Dios, de que hay algún ente necesario al que llamamos Dios, que ha sintonizado nuestras mentes con la naturaleza. Esa es una idea relativamente común en algunos, en su padre Benjamin Peirce y en otras personas de la época. Pero es opuesta a la tradición más importante calvinista. Los calvinistas tienden a no hacer ciencia. ¿Recordáis una famosa frase de Lutero de que la razón es la prostituta del diablo? El diablo se acuesta con la razón para engañarnos. Mientras que la tradición católica, o la tradición de Peirce, que es episcopaliana, es del marriage of science and religion, de tratar de articular ciencia y religión. Eso a la mayor parte de los expertos persianos se ponen nerviosos, son hostiles a esta lectura que yo estoy haciendo. Dicen, bueno, por lo menos, pero si tú lees los textos, David O'Hara y Doug Anderson estaban editando un libro gordo con los escritos religiosos de Peirce, que hay muchos, hay bastantes textos, de cartas, de tal, y bueno, entonces a mí me parece, es fuerte decir que la ciencia es lo que lleva a Dios, pero creo que es así. Es decir, yo soy católico y pienso que no hay una oposición, sino que si se hace bien la ciencia y se presenta bien el trasunto religioso, no tiene por qué haber incompatibilidad. Esto mismo lo piensa mucha gente. De hecho, Peirce es un autor que atrae a los católicos. Me decía un día Christopher Hugway niega todo de religión en Peirce. No me interesa, dice él, no me interesa, porque él no es una persona religiosa. Pero creo el asunto es muy interesante. Creo que hay que presentarlo muy bien, hay que estar metido en entender bien el unitarianismo, el episcopalianismo norteamericano. El mundo religioso norteamericano no tiene nada que ver con España, con Argentina, es otro mundo. Los que hemos criado en un mundo católico no entendemos el marco de la discusión religiosa en Estados Unidos. De esto Darin sabe mucho también. Pero vamos, me parece muy interesante. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Porque nos vamos acercando un poquito al límite de tiempo del que disponíamos, entonces, aunque sea unas palabras cada uno, si no quiere decir otra cosa, Jaime, por su cuenta. Bueno, pues entonces yo añadiría que no queréis nadie quiere intervenir, quiero decir, he apuntado aquí por si... ¿En qué cosas estoy trabajando ahora? Bueno, una era un artículo nuevo sobre creatividad y abducción para una enciclopedia que está haciendo este italiano Magnani sobre abducción con Springer, 3 o 4 volúmenes, recopilarlo. Queremos acentuar el tema con Sara Barrena de la creatividad, de qué es la creatividad, porque es un tema central. Toda la ciencia, todo el materialismo, todo el reducción es incapaz de dar cuenta de la creatividad musical, la creatividad artística, creatividad poética, mientras que para Peirce la creatividad es el fenómeno más obvio. Es decir, vale.
porque es la terceridad, Vale. 1. 2. Me ha invitado Ivo Ibri a dar una ponencia en el Congreso de noviembre online sobre pragmatismo. Entonces, ¿qué es lo que quiero escribir? Ya veremos si sale, pero nunca es fácil explicar lo que es el pragmatismo. Y a mí siempre lo que me ha gustado es utilizar un pasaje de Peirce donde dice: para quienes preguntan qué es el pragmatismo, yo doy una respuesta evangélica, que es el lema evangélico, la lógica del evangelio, que es: por sus frutos los conoceréis. Y después pasa a hablar del apple pie o de la empanada, que probando la empanada, Entonces, estudiar esa frase. Todos tenemos siempre problemas para explicar lo que es el pragmatismo. Porque no es fácil de explicar. Pero me gustaría hacer una ponencia sobre esto, centrada en el por sus frutos los conoceréis y en la empanada, lo que hace el que está cocinando, que prueba la empanada, el pie, antes de sacarlo. Todo es anticartesiano. Entonces, lo que sostiene es que tenemos ciencia. No es así. Podrá ocurrir en matemáticas, pero no en la empanada. Para si está la empanada preparada para sacarla, hay que probarla para ver si está salada o dulce o lo que fuera. Vale. Lo siguiente, bueno, ese volumen sobre los viajes europeos de Peirce, porque hemos coleccionado muchas evidencias, hemos traducido, bueno, Sara Barrena ha traducido, son unas 400 o 500 cartas, las hemos anotado, bueno, entonces esto en un par de años estará terminado ese libro. Después, como cosa simpática, había preparado un abstracto, y lo retiraremos, sobre qué piensa Peirce sobre el deporte, porque con Raúl, un profesor del País Vasco y uno de París, hemos organizado un número monográfico de la revista Semiótica sobre la semiótica del juego, el deporte y la educación física. Es un campo interesante, que hay mucha gente en cosas de este tipo, desde la danza hasta el tenis y la semiótica de los deportes. Doug Anderson tiene un artículo sobre el juego bonito de los brasileros, o sea, el fútbol bonito de los brasileros, y explica por qué los norteamericanos nunca van a tener, o si no cambian alguna manera de ver la vida, un juego bonito. Porque este hombre, el promotor de este artículo es Raúl Martínez de Santos, que su tesis doctoral era sobre el fútbol, era profesor de una facultad de ciencias del deporte. Aplicó a Peirce para tratar de entender la práctica del fútbol, la percepción de unos jugadores con otros. Entonces, ahí hay mucha terceridad, mucho juego, mucho engaño, mucho. Y entonces eso es una anécdota, pero es un campo interesante. Semiótica tenían mucho interés la revista. Es complicada la revista, pero ahora está en Canadá, se basa en Canadá y bueno, eso es para el año 22, pero se han presentado 39 abstracts. El día 31 terminó 39 abstracts, yo creo que serán 10 o 12 los que aprobemos, ¿no? Incluso de gente muy importante del ámbito de la semiótica y también. Bueno, estamos, no sé si alguien más quiere hablar, estamos ya acercándonos al final. A ver, Giovanni Jorge León escribe ahí en el chat. No, agradeciendo. No pasa nada por haber llegado tarde, has llegado, aquí estás, rodeado de los miembros directivos de la Sociedad Latinoamericana Peirce, como Paniel, Katy y otros. Bueno, yo personalmente quisiera agradecerte, bueno, Jaime ha sido mi director de tesis doctoral, así que le debo prácticamente directores posibles, le decía yo, apelando a Leibniz. Agradecerte también la confianza para delegar en mí la parte de la organización de las jornadas Peirce y demás, pero hay algunas cosas que no aparecen en los currículums. Yo estuve revisando el de Jaime para no olvidarme algunas cosas,
pero a veces no aparece en los currículums lo más importante, y es el trato personal. Yo creo que cualquiera que haya recurrido a Jaime, tanto ex cursantes de algunos de sus numerosos cursos de posgrado, le ha escrito y ha obtenido una respuesta, si no inmediata, casi inmediata, y con el link, el trabajo, la información que necesitaba. O sea, eso no es una experiencia que tenga yo solamente por haber sido su tesista, sino que mucha gente ha podido comprobar. Así que, bueno, muchas gracias por tu entrega, por tu afecto. Si tuviera que agradecer todo, estaríamos hasta las 12 de la noche de acá de Argentina. Lo que estás diciendo es un punto muy importante, es decir, que es el de atender la correspondencia al día. Yo todos los días dedico 2 horas a la correspondencia. Normalmente lo hago por la mañana al llegar, lo primero que hago es 1 hora, hora y media, y entonces digo, no puedo contestarte hoy, te contestaré en el fin de semana. Y el fin de semana dedico 5 horas a despachar la correspondencia. Pero el acusar recibo y el decir entonces, eso yo lo he aprendido cuando a los realmente grandes en nuestra profesión le escribes y te contestan al día siguiente. Hilary Putnam contestaba al día siguiente, o Quine contestaba al día siguiente, ¿no? Nosotros los chicos decimos, uy, no vi este mail tuyo de hace varios días. Yo eso es lo que tengo contra los mexicanos no contestan. Me quieren mucho, pero han hecho la tesis, pero no contestan. Pero me invitan a un asado cuando voy, con mucho cariño, tal cual. Entonces, creo que el email es algo muy antiguo ahora para la gente joven. Entonces, la gente es por WhatsApp, pero para cuidar a los que tienes alrededor es clave la atención a nuestra comunicación y el contestar siempre. Muchísimas gracias, Jaime. Entonces, quedo yo a vuestra disposición. Cualquiera que quiera alguno de los libros que he mencionado, que me escriba, me pone su dirección, su email y yo le envío lo que sea. Muchísimas gracias a todos los que han participado. Algunos no hablaron, pero bueno, sé que están ahí. Así que nos estaremos viendo en la próxima actividad. Y bueno, Jaime, si lo de la pandemia se alivia un poco, va a venir a Tucumán en el segundo cuatrimestre a dictar un curso de posgrado sobre filosofía del lenguaje. Y si lo de la pandemia no se aclara, no sé todavía qué haremos, si lo haremos virtual. A primeros de mayo me han dicho. A primeros de mayo me vacunan con la Janssen, ya veremos. Ah, buenísimo, muy bien. El tema es que acá a nosotros no nos vacunan todavía. Nos han dicho que vuestro presidente ha dado positivo después de la vacuna. Sí. Y a veces sí. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Después les mando el enlace. Adiós. Gracias. Saludos. Muchas gracias. Chao. Gracias. Nos vemos.